Contexto Financiero. Bueno, es viernes del Contexto Financiero con el licenciado Jorge Cepeda Rubalcaba, experto en finanzas. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Gracias, Marcela. Bueno, hay algunos datos interesantes que están saliendo últimamente para los mercados financieros. Por ejemplo, ahorita salió el dato del empleo, la nómina no agrícola de Estados Unidos. Me sorprende muchísimo que si el consenso de analistas lo estimaba en 165,000 empleos para enero, pues fueron nada más y nada menos que 304,000. Esto es algo muy importante porque de alguna manera, si bien es cierto, la expectativa económica de Estados Unidos iba en un proceso de desaceleración, pues esto me invita a pensar que es al contrario, ¿no? Y contrario también a que en estos días la Reserva Federal de Estados Unidos había estado diciendo, inclusive ayer el de la Reserva Federal de San Luis, dijo, bueno, pues podemos ir flexibilizando la política monetaria. ¿Qué significa eso? Bueno, pues en lugar de estar sube las tasas de interés, pues cuando menos paramos esa aceleración, porque la verdad de las cosas, una de las variables que más deterioró el mercado de Estados Unidos el año pasado fue precisamente esta expectativa de aceleramiento en el aumento de las tasas de interés de Estados Unidos. Y en estos días se había dicho, bueno, pues vamos a contribuir a desacelerarlas, algo muy bueno para los mercados, y por eso empezaron a respirar las bolsas de allá, ¿no? Y no se diga las demás. Pero ya con este tipo de datos, bueno, pues también invita a pensar un warning de decir, híjole, pues hasta dónde este crecimiento de la demanda agregada de Estados Unidos se va a dar, ¿no? Como para que no vuelva la Fed otra vez a acelerar el crecimiento de la tasa de interés. Ojalá y no. Es un crecimiento muy importante, amén de que el dólar, y está contribuyendo a que se fortalezca el dólar. Acuérdate que recientemente el mes pasado, el dólar se debilitó muchísimo, y hacía muchísimos años que en un mes no se debilitaba alrededor de 1.27%. Entonces, y esto fue pues por una de las chiflazones del señor Trump de cerrar el gobierno, una de las causantes, y amén de ese cierre del gobierno, pues estamos viendo con sorpresa este dato de la generación importante de empleo de la nómina no agrícola de Estados Unidos. Uh-huh. Por otro lado, también se me hace exagerado digámoslo así, el resultado que dice con las palabras Trump de que hay un tremendo avance. Ya se finalizaron las rondas de pláticas entre Washington y Pekín en relación a un posible pacto comercial que de una vez por todas pronto, ojalá y ya se dé, quede como quede. Recuerden que la política proteccionista de Estados Unidos es con este señor sumamente restrictiva, muy dura, muy fuerte. Y bueno, pues aquí eso de tremendo avance, pues yo lo entrecomillaría, ¿no? Porque aquí en unos días, pues lo más importante es, y sabremos, la reunión, pues ya con el presidente, ¿no? Jinping, el presidente de China, y este señor. Ahí es donde vamos a saber de una vez por todas de tantos y tantos meses de incertidumbres que nos trae esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Es sumamente importante para la economía mundial, uh-huh, en que lleguen a muy buen acuerdo, ¿no? Y que no haya impactos terribles, fuertes, de un sobreproteccionismo, sobre todo Estados Unidos, y que traiga por consecuencia otro sobreproteccionismo en China, en donde pues ahí las cosas sí serían francamente negativas para la economía mundial. Y bueno, pues también un dato que habría que comentar rápido, pues esta baja en la calificación de la deuda de Pemex. Es una
una baja en la deuda cuasi soberana. Es parte de lo que es la deuda soberana de este país. Me preocupa muchísimo el hecho de que se haya quedado en una perspectiva negativa. Una cosa es que bajen la calificación y otra cosa es cómo queda la perspectiva. Me tranquiliza que la perspectiva de de Moody's, que es más importante que Fitch, es estable. Me preocupa que la perspectiva de Standard & Poor's no es tan estable, que son las dos corredorías más importantes del mundo, corredorías calificadoras, más que Fitch, o sea, Moody's y Standard & Poor's. Inclusive, Standard & Poor's hace poco dice, podríamos bajar las calificaciones de la empresa si observamos que su relación con el gobierno y la probabilidad de que reciba el apoyo cambien. Por otra parte, otra revisión a la baja podría ser un mayor deterioro en su actual plataforma de producción. Eso es lo neurálgico del flujo que ellos ven que se puede deteriorar, flujo de dinero para cubrir sus obligaciones crediticias. Eso es lo más importante, la baja en la plataforma de la producción. Si no hay un reverse ahí en la plataforma de la producción para que se incremente, que la verdad de las cosas el gobierno le está haciendo toda la lucha para lo mismo, ¿no? Para incrementarla. Ya con estos apoyos que se dicen que son limitados, estos apoyos para reforzar a pymes de carácter fiscal en cuanto a las deducibilidades que se van directo hacia inversión en capital, y bueno, pues eso nadie en ningún gobierno lo ha hecho, este tipo de esquemas fiscales para coadyuvar en un incremento de capital destinado a la inversión para la producción, la exploración, la explotación, etcétera. Puede ser bueno, pero bueno, pues son 11,000 millones de pesos del 2019 al 2024. Analistas de este tipo de corredorías dicen sí es bueno, pero no suficiente como para no estarse preocupando por las obligaciones crediticias que tiene en el futuro Pemex. Y ya pronto, en los próximos año y medio, tiene que cubrir amortizaciones de capital de alrededor del 28% de su deuda. Es muchísimo. Seguramente van a tener que llegar a una negociación importante con sus proveedores financieros, ¿no? Pero bueno, vamos a ver hasta dónde termina esta historia. A mí lo que me preocupa muchísimo es de que no se salpique a que haya una baja en la calificación en la deuda soberana, porque ahí sí podría ser el inicio de una debacle. Pero es factible. Ojalá y no suceda. ¿Es factible que suceda, Jorge? Todo es factible, Marcela, en esta vida financiera. Sin embargo, creo yo que los fundamentales de la economía, que siguen siendo muy sólidos, las corredurías no le están dando una perspectiva negativa a la deuda soberana, que eso tranquiliza, ¿no? Pero si ya este tipo de empresas corporativas con bonos de cuasi deuda soberana empieza con complicaciones de caer en una calificación hacia el C, aguas. Sí. Ahí sí aguas. ¿Qué pasaría, Jorge? A ver, sería Bueno, pues sí, sí sería de que, bueno, número uno, se aumenta muchísimo el costo de la deuda de manera importante. Número dos, empieza el proceso fuerte de incertidumbre y de desconfianza de invertir hacia este país. Y en ese sentido, bueno, pues te encargo el tipo de cambio y te encargo la fuga de capitales. Pero vaya, no estoy hablando que eso es un escenario ya muy cerquita, no. La verdad de las cosas puede pasar algún día, pues deben de tener muchísimo cuidado cuando está hablando una corrida calificadora de que le estás bajando su perspectiva de calificación hacia adelante. Es de muchísimo cuidado, no es como le contestó el señor presidente a Fitch, ¿no? De que
cuidado, o sea, se están equivocando. Estas gentes son sumamente estudiosas, sumamente financieras y es de sumo cuidado. Es de que se debe de poner las pilas el gobierno y preocuparse muchísimo, pues en este caso particular, obviamente en elevar la producción y mejorar los flujos financieros para pagar sus obligaciones crediticias. Descalificarlas no es la estrategia. ¿Mande? Descalificarlas, los datos que nos proporcionan y las calificaciones que dan, no es buena estrategia. No, para nada. No, al contrario. A ver, más bien enséñame cómo y de qué manera puedo yo, gobierno, coadyuvar, aparte de estas medidas que está haciendo, para mejorar mis flujos y cuando menos parar esa perspectiva negativa de calificación. O sea, enseñan, haz de cuenta, ponte las pilas para mejorar, o sea, no para criticar o para decir estás equivocado o no le puedes decir a un experto que está equivocado porque pues, se dedican a eso, es su chamba. Sí, pero no hay intereses para, o los números son fríos y duros y no dan cabida a que esos intereses se manifiesten. Pero intereses como de qué? Pues intereses políticos, en lo que es la emisión de una calificación, ¿sí? ¿no? ¿No? Ok. Absolutamente no. Perfecto. O intereses económicos, lo que se ha hablado de que algunas calificadoras reciben dinero de gobiernos estatales para mejorar su calificación crediticia. No, pues yo ya lo vería como por actos muy especulativos y de pensamientos pues muy particulares de gente que puede ser muy negativa, ¿no? Bien. La verdad que no. Bien. Jorge, pues como siempre, muy interesante y nos abre siempre los ojos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de contextos. Hasta luego. Hasta luego. Jorge Cepeda Rubalcaba, el maestro Jorge Cepeda Rubalcaba, experto en finanzas.